Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Paz Vidondo, los voy a acompañar en esta segunda parte o parte B del seminario 22. Ya vimos en la parte A la conceptualización y las características del tipo de herencia compleja o multifactorial, y ahora vamos a ver algunos abordajes de estudio como GWOS y PRS y las diferencias entre estas categorías, entidades monogénicas, digénicas, oligogénicas y poligénicas. Habíamos visto al finalizar la otra presentación algunas características a resaltar, como que el término multifactorial como concepto describe una herencia compleja, no mendeliana, o sea, no puedo calcular por poner, que sí muestra agregación familiar, pero que no tiene esos patrones de herencia de los árboles característicos de las mendelianas, y que están causadas por la interacción de varios factores génicos, que en este caso son lo que definimos variantes de susceptibilidad o variantes que tienen muy poca penetrancia y alta frecuencia, y factores de riesgo ambiental. Entonces habíamos trabajado con este esquema en donde decíamos que las variantes que llamábamos patogénicas, que eran las que usábamos en las entidades monogénicas mendelianas, estaban en esta parte del gráfico, en donde son muy raras en frecuencia en la población, pero tiene en general una penetrancia alta o intermedia, o sea, mucho efecto cuando están presentes en un proceso celular, en un proceso biológico. En cambio, las variantes que estábamos trabajando acá en multifactorial estaban en esta parte del gráfico, estas que llamamos variantes de susceptibilidad, en donde son frecuentes en la población. Fíjense que pueden estar hasta en el 10%, por ejemplo, o más. Y estas variantes tienen poca penetrancia. O sea que cada una aisladamente no cambia el efecto del proceso, pero en su sumatoria, más la interacción con el ambiente, ahí sí puede aparecer la entidad. Habíamos dicho también que no solo el ambiente era un factor de riesgo, sino que también habían factores de riesgos ambientales que son, perdón, factores ambientales que son protectores, y eso incluía, por ejemplo, el consumo de ácido fólico, los estilos de vida, como puede ser justamente una cuestión de no tener una vida sedentaria, tener una dieta saludable, etc. Y entonces, una de las cuestiones que sería importante es estudiar en las poblaciones esas variantes de susceptibilidad, si ya sabemos cuáles son, y poder identificar entonces individuos, familias o poblaciones que estén en riesgo. Y entonces solo en ellas intensificar intervenciones desde lo ambiental que nos permitan tirar la curva de distribución hacia la izquierda, ¿no? Para poder disminuir el riesgo de superar el umbral. ¿Cómo se estudian o se identifican estas variables de susceptibilidad? Bueno, antes yo les había mostrado en la parte A que uno podía hacer, por ejemplo, estudio de casos y controles. Casos son aquellos que tienen la enfermedad o el fenotipo clínico en cuestión, y controles aquellos que no lo tienen. En la parte anterior, en la parte A, habíamos visto con el ejemplo de buscar SNPs, buscar estos polimorfismos de un único nucleótido en, en genes que codificaban para enzimas del metabolismo del ácido fólico. Ahí había como ya un conocimiento previo, que era que el ácido fólico y su metabolismo podía tener que ver con el desarrollo del tubo neural, y entonces se fue a intensificar en esos genes. Pero acá, esta propuesta que se llama GWAS en inglés, acá hay como un chiste, GWAT, ¿no? Que viene de la sigla Genome-Wide Association Study, tiene que ver con estudios de asociación entre casos y controles, pero de todo el genoma completo. Ya no voy con una hipótesis de cómo sé que algo del metabolismo del fólico puede estar involucrado, busco las enzimas del metabolismo del fólico. No, voy como sin hipótesis, a la pesca, a todo el genoma completo, y quiero buscar ahí qué diferencias de distribución entre los SNPs encuentro en casos y versus en controles. Volvemos a recordar que estos SNPs son estos cambios en un solo nucleótido. En algunos casos
uno lo llama polimorfismo por su alta frecuencia, y van a ver que en la bibliografía a veces los van a encontrar como SNVs, SNPs, que tiene que ver con que más allá de que sean o no polimorfismos por su frecuencia, son variantes en un único núcleo. Algo importante es que cuando yo hago este estudio, así como a la pesca, tengo que tener en cuenta que pueden haber poblaciones que puedan tener frecuencias alílicas diferentes de estos SNPs. O sea, que en una, la frecuencia del SNP pueda ser de un 4% en toda la población, en tanto en casos como en controles, y en otras mucho menos frecuentes, y entonces la voy a ver más en los casos que en los controles o viceversa. Entonces, siempre es importante poder reconocer primero cómo en la población general está distribuida esa frecuencia alélica, y luego poder, cuando uno hace estos estudios a nivel de asociación fenómica completa, después sí ir a hacerla en casos y controles, o tener en esa muestra representatividad de distintas poblaciones, ¿no? Como tener los distintos estratos representados o hacer una estratificación de eso para que después el resultado no esté sesgado por la población en donde tomé la muestra para hacerlo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que si yo hago un estudio solo, por ejemplo, en un biobanco de una población británica, quizás lo que me demuestre que hay SNPs que están más en los casos que en los controles sea representativo para esa población, pero cuando yo la quiero hacer en otra población, o sea, en población asiática, me doy cuenta que tanto en casos como en controles esa variante está, entonces ese resultado que vi en la población británica está sesgado por la frecuencia alélica, no porque realmente sea una variante de susceptibilidad para ello. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, otra vez, tomo muestras de sangre, por ejemplo, o de mucosa yugal, de lo que la muestra que yo quiera, extraigo ADN, tanto en casos como en controles. Acá puse 10 y 10 porque es como está el grafiquito sacado de este texto, pero en realidad son muestras que no son solo de 10 casos, sino que provienen muchas veces de bancos de 1000 genomas, ¿no? Y entonces nuevamente comparo en todos esos SNPs o SNPs que veo, y veo cómo se distribuyen entre los casos y entre los controles. Aquellos que yo voy a ver que hay mayor representatividad en casos que en controles, seguramente van a ser los que sospeche que puedan tener que ver con una variante de susceptibilidad. Pero para eso necesito calcular un estimador que se llama odds ratio, que me mide la fuerza de asociación, o sea, no solo me dice acá hay más que acá, sino con qué fuerza, ¿no? O cuántas veces más me va a aumentar la probabilidad de ocurrencia en los casos que en los controles. Ojo, que como voy a la pesca, acá este genotipo que estoy buscando, ¿no? Estas variantes, el genotipo va a ser como la el perfil final de todas las variantes que encontré, también puede incluir secuencias que sean extragénicas, ¿sí? Entonces acá la definición de genotipo, que esto lo habíamos hablado en otro seminario, no solo está incluyendo genes, sino todo el conjunto de este perfil de variantes que va a tener el individuo. Es para GWAS como una definición ampliada de lo que en general llamamos fenotipo. Y entonces, decíamos recién, cuáles voy a tomar como variantes de susceptibilidad? Primero tienen que tener una prueba P que se llama, es una prueba de hipótesis significativa, es decir, que los resultados que me dieron no me, es poco frecuente que haya sido por azar, ¿no? Aunque tengo, no sé, un 1% o un 5% de probabilidad de que hayan sido por azar. O sea que el azar estoy pensando que influyó poco, y que en realidad lo que estoy encontrando es algo que es significativo estadísticamente. Por decirlo de una manera fácil, ¿no? Para no entrar en qué significa una prueba de hipótesis o una P. Y el OR, esa fuerza de asociación, me tiene que dar mayor a 1. Es decir, por ejemplo, no sé, 1,5. Quiere decir que o 2 con, no sé, o 2, si quieren, un OR de 2, como habíamos visto en el caso
anterior, en la parte A. Entonces me quiere decir que esta variante que tiene una P significativa me aumenta la probabilidad de riesgo al doble que no haberla tenido, ¿no? Esa sería como la conclusión de un OR mayor a 2 con una probabilidad de P significativa para esa variante. Pero el resultado del GWAS me va a decir en esa población que lo hice, la totalidad de ORs significativos para todas las variantes que estudié en el genoma completo, para ese fenotipo en particular, que puede ser, no sé si quieren, enfermedad cardiovascular. ¿Pueden haber SNPs que sean variantes de protección? Sí, pero serían aquellas que en general no, no las voy a tomar tanto en cuenta, pero no son, digamos, mi objetivo de este trabajo. Pero sí, aquellas las voy a llamar de protección, aquellas que tengan un OR menor a uno, o sea que hay mayor cantidad o mayor frecuencia en controles que en casos, y también una P significativa, o sea que ese resultado sea poco probable que haya dado por azar. Entonces estas teóricamente me van a disminuir la probabilidad de riesgo. Con esto también que se ve en el esquema es importante que aún esta variante, ¿no?, que está con mayor frecuencia en los casos, o sea que sería de este tipo, ¿no?, de las variantes de susceptibilidad, no quiere decir que solo las voy a encontrar en los casos, también las puedo encontrar en los controles, pero en estas es más frecuente y tiene una fuerza mayor. Y en esto, ¿cómo puede ser que un control haya tenido la variante de susceptibilidad y no desarrolló la entidad, la enfermedad? Bueno, porque ya vimos que con una sola variante, aunque sea de susceptibilidad y tenga una fuerza de asociación alta, eh, no alcanza, ¿se acuerdan esto de la tolerancia que había? No alcanza para producir o pasar el umbral crítico, ese punto crítico que habíamos hablado. Esto es importante, ¿no? Reconocer que no es que las variantes de susceptibilidad solo la voy a encontrar en los afectados y nunca en los controles. No, volvemos a reiterar que en los controles también puede haber. ¿Y cuáles son las SNPs que vamos a pensar que no están asociadas? Aquellas que son un OR igual a 1, o sea que es igual, ¿no?, equivalente la distribución en casos que controles, no me aumenta ni me agrega riesgo, no me lo disminuye tampoco, o aquellos ORs que aunque me hayan dado mayor a 1, no tienen una P significativa. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque quizás tomé pocos, como acá, 10 y 10. O sea, con 10 y 10 yo no puedo hacer esta estimación estadística de, de una P significativa o que la muestra no esté sesgada por el azar, ¿no? Entonces ahí voy a tener que eh, no tomar en cuenta ese resultado y hacer un nuevo estudio. Con esto no quiero decir que tengan que saber estadística, o R o GWAS para el estudio, para el examen, sino que, bueno, estamos introduciendo el concepto en general, cómo se ha estudiado y de dónde surgieron esas variantes de susceptibilidad. Y esto se hacía hace varios años con un objetivo de investigación, o sea, buscar cuáles son, buscar en masa, masivamente a la pesca, cuáles son esas variantes. Pero los resultados no los aplicaba a la consulta clínica de los pacientes, no iba después a sacarle sangre y buscar las variantes, simplemente íbamos trabajando y acumulando información sobre eh, cuáles eran las variantes. Como pueden incluir, habíamos dicho, secuencias extragénicas, muchas de estas variantes, si bien tenían una asociación estadísticamente significativa, o sea, una P es significativa y un OR alto, quizás no sabíamos cuál era la relación biológica, sea tanto por secuencia extragénica o por una variante dentro de un gen, que pudiera explicar esa relación. Nada más tenía como un nivel de evidencia estadístico, la asociación estadística, pero nos faltaba, ¿no?, entrar en la caja negra, que yo digo siempre, de ver cuál es el mecanismo biológico, porque en lugar de haber empezado con una hipótesis, como por ejemplo, voy a buscar el metabolismo, el ácido fólico, donde sé que hay algunas relaciones biológicas, voy a la pesca todo el genoma. Entonces ahí no hay como una hipótesis previa de qué variantes voy a encontrar asociadas a qué genes que en realidad tienen relación con algo biológico de lo que estoy estudiando. Por eso no lo podía aplicar en la consulta de los pacientes porque
era difícil de trasladar eso a una información que le implicara un riesgo a ese paciente. Estábamos hablando de estudios de biobancos poblacionales que se publicaban, puntos. Y después eso, ¿qué tiene que ver con mi paciente de la consulta? Entonces, y últimamente también podemos seguir usando, en la consulta lo que usábamos eran tablas de riesgo empírico basadas en características clínicas quizás, y entonces según eso nos fijábamos a ver este paciente, cuántos afectados, si tiene antecedentes afectados, cuántos afectados tiene, de qué rango de parentesco, si tiene consanguinidad o no, qué severidad. Y nos fijábamos en estas tablas y le decíamos, por ejemplo, que, fíjense en acá, severidad, ¿no? Fisura del labio unilateral versus más severo bilateral. En la población es 7 cada 10.000 esta. Pero si vos tuviste ya un hermano afectado, también esta prevalencia poblacional podría no estar representando mi misma población. O sea, también tenía esto una cierta dificultad, un cierto problema en la aplicación. Pero le decíamos, bueno, pero si vos tuviste ya un hermano afectado o un familiar de primer grado afectado, ya tu riesgo no es 7 cada 10.000. Tu, tu curva de distribución se fue hacia la derecha y tu riesgo es de 3 cada 100 o de un 3%. Y si tuviste dos familiares de primer grado, acá no solo es el parentesco, sino cuántos afectados, el riesgo se te fue a 9%, 9 de cada 100. Obviamente que 9 de cada 100 es mucho, mucho más alto que decir 7 de cada 10.000. Y cuando vos tenés una bilateral que es de mayor severidad, de 2 cada 10.000, con un hermano afectado pasás a 7 en 100, 7%, o con un padre y un hermano afectado, un 12%. Hoy en día se ha tratado, se está tratando de dejar de usar en la consulta, ya no en la investigación, sino en la consulta, esos riesgos clínicos, esas tablas empíricas, y usar algo más ajustado, algo que tenga, digamos, más poder predictivo, por decirlo de alguna manera sencilla. Y usamos algo que se llama riesgo combinado, es decir, esos riesgos clínicos empíricos que tengo y que trato de rescatarle al paciente a ver si los tienen o no, cuántos hermanos afectados, consanguinidad, severidad, edad de aparición, sexo, si es el menos frecuente o no, más algo molecular, marcadores moleculares que lo vamos a llamar PRS. ¿Qué es el PRS? También es otra sigla en inglés que viene de Polygenic Risk Score, que lo podemos traducir al castellano como puntuación de riesgo poligénico, y que trata de lo siguiente: poder sacarle sangre a ese paciente, usar de esa sangre, buscar variantes, quizás no todas como en un Shibo, sino algunas variantes que yo ya sé que son importantes para esta población y para esta enfermedad. O sea, tendría que hacer un cálculo de riesgo poligénico, por ejemplo, para una le puedo calcular para una determinada entidad clínica, y la resultante es que en esas variantes que encontré, cada una de ellas puede tener distinta magnitud de peso, ¿no? De ser muy, muy penetrante, una penetrancia intermedia, una penetrancia baja, y ver realmente para esta persona cuál sería su riesgo final. Y esto tiene que ver con poder buscar, ¿no? Esta medicina de predicción, medicina personalizada, medicina preventiva, poder buscar cuánto esta persona tiene de riesgo final, evaluando obviamente el cálculo. Lo que tengo, digamos, como para evaluar en la base de datos es una población de referencia en la cual yo sé que tengo representado correctamente las etnias, los grupos etarios a los cuales voy a comparar con la muestra del paciente. Es decir, también acá yo voy a usar un modelo aditivo, todas las variantes con sus distintos pesos, las variantes que algunas pueden ser de baja proporción, ¿no? Estas variantes de susceptibilidad, y ver en ese cálculo aditivo final cuál es el riesgo final, pero de mi paciente, ¿no? Como en el GWAS, que es, por ejemplo, de biobancos de casos y controles.
¿Cómo se alimenta? O sea, ¿cómo llegamos al GWAS? Perdón, ¿cómo llegamos al cálculo de riesgo poligénico? Justamente partiendo de los desarrollos de los resultados previos de GWAS. O sea, de GWAS yo ya tengo esas estadísticas de un montón de SNPs, de variantes de riesgo, en donde pude calcular, esto es la forma, la nomenclatura que yo pongo a los SNPs, cuánto es el efecto, el OR del alelo T, la variante T versus la variante A, y luego le hago un ajuste por desequilibrio de ligamentos, es decir, que no sea porque estaba muy cerca a otra cosa, a otra secuencia genómica lo que está ocurriendo, y una vez que eso ya lo tengo ajustado, lo valido también por el porcentaje de riesgo de desarrollo en cuanto a la edad de los pacientes, vuelvo a hacer una muestra de casos y controles de la población en la cual yo voy a aplicarlo. Por ejemplo, lo podríamos agarrar estos resultados de GWAS, estas validaciones, y hacerlos con un caso control, ¿no? de un número alto de muestras, unos 1000 genomas en población argentina, como para decir, tengo representada bien las etnias y la estratificación poblacional, y ahora sí ya sé que voy a tener esta distribución en donde el PRS me va a dar un riesgo cero, y de acá para allá un bajo riesgo, y de acá hacia la derecha un alto riesgo. Entonces, ¿para qué hago esto? Más que nada para tener una utilidad en la prevención. Uso estos marcadores moleculares con base estadística y cálculo de riesgo poligénico más la información clínica. Entonces, esto es, por ejemplo, para cáncer de mama. Voy a tomar para hacer este modelo combinado, modelo de riesgo combinado, la historia familiar. Tuvieron, por ejemplo, cáncer de mama, ovario, próstata, páncreas en esta familia, cuántos afectados, de qué severidad. Le da el diagnóstico. Voy a buscar variantes de riesgo, o sea, le puedo hacer por un lado un panel de los genes que yo sé que en general tienen variantes patogénicas de alta penetrancia, ¿no? Como BRCA1, BRCA2, PAL-B2, CHEK2, ATM. Y también voy a hacer el cálculo de riesgo para variantes comunes sacadas de este PRS, cómo es su estilo de vida, cómo le dio la densidad mamaria, por ejemplo, cómo son las características demográficas, si hay consanguinidad o no, si es de una población que tiene tendencia a la endogamia. Y todo eso lo voy a poner en un modelo estadístico, que puede ser una regresión logística, en donde pongo distintos valores a las variantes, distintos valores o puntuaciones a cada uno de estos factores clínicos que estoy considerando, sumo en esta regresión el efecto, ¿no? de cada una de estas variables que van a ser variables independientes, ¿no? La historia familiar va a tener una puntuación, la edad de aparición va a tener una puntuación, cada una de las variantes del PRS va a tener su cálculo de riesgo final o puntuación final, su estilo de vida, y después la variable dependiente va a ser justamente tener o no la alteración, y ahí me va a dar el cálculo de riesgo final. Hay varios modelos estadísticos para hacerlo. No vamos a entrar en eso, sino en cuál es la utilidad. O sea, ¿para qué se hace este modelo combinado de PRS más información clínica? Que es mucho, mucho, mucho más acercado, más cerca del riesgo final, que cuando hacíamos solo esas tablas de riesgo empírico, ¿no? Y entonces me va a dar, por ejemplo, que tengo a mi paciente dentro de la población de bajo riesgo, que tengo a mi paciente dentro de la población de riesgo intermedio, o que tengo a mi paciente dentro del riesgo alto. Para los que tengo dentro del riesgo bajo, le voy a decir, bueno, mamografía cada 2 años. Para los que tengo, por ejemplo, riesgo intermedio, les voy a decir, no, a vos mejor te voy a hacer todos los años un seguimiento clínico y mamografía cada año y medio. Y a los que tengo alto riesgo, pues bien, mamografía anual, puedo considerar hacer o no una resonancia y en algunos casos poder plantear si la persona quiere ir a una mastectomía
preventiva. De esa manera es la utilidad que tiene. Bueno, además de las entidades multifactoriales, voy a acelerar un poco para que no sea tan largo el seminario, que son poligénicas más el ambiente, hay algunas entidades monogénicas que presentan genes modificadores de efecto, hay entidades digénicas, hay entidades oligogénicas. Esto es algo nuevo, que no lo habíamos incorporado previamente en los contenidos, pero que nos parece importante que empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué sería un gen modificador en entidades monogénicas? Yo tengo un locus o gen primario, como siempre, que es tanto necesario como suficiente para que la enfermedad aparezca, como puede ser el CFTR, ¿recuerdan en fibrosis quística? Bueno, este es el gen principal. Si tengo una variante patogénica en CFTR que me hace una pérdida de función, pues bien, y como es una entidad recesiva, la tengo en ambos alelos, variantes patogénicas, para el padre y la madre, la persona desarrolla, o sea, los alelos que vienen tanto de papá como de mamá, cada uno tiene una variante patogénica, la persona entonces desarrolla fibrosis quística. Ahora, supónganse, comparo una persona que tiene esta mutación tan frecuente, homocigosis para delta F508, con otra persona que tiene el mismo genotipo, homocigosis para delta F508. ¿Por qué la expresividad puede ser diferente? Bueno, puede ser diferente por varias cosas. Una puede ser porque tenga una comorbilidad con otra situación extra, ¿no? Que tenga, por ejemplo, un ambiente socioeconómico desfavorable en donde la probabilidad de hacer infecciones respiratorias sea alta, versus la otra persona que no. Y la otra puede ser justamente no solo el ambiente, su nivel socioeconómico o una comorbilidad en otro órgano, o sea, algo que tenga lamentablemente, no sé, que tenga una insuficiencia renal por otra causa que no es fibrosis quística y obviamente va a tener distinta eh, expresión clínica o severidad su cuadro. Pero también puede ser por genes que tengan otro, digamos, que tengan variantes que quizás son mucho más leves, pero que están en otro locus que no es FTR, sus variantes, y eso hacer también que aunque los dos sean de un buen nivel socioeconómico y los dos tengan el delta F508 normal, estos genes si están involucrados, por ejemplo, en funcionalidad del sistema inmune, bueno, hacer que uno tenga más propensión a infecciones que el otro y entonces la expresión es distinta. Quiere decir que este segundo locus, acá vemos muchos para fibrosis quística que ya se conocen que son modificadores de efecto, no es que hace que comience o no a producirse la enfermedad, sino que una vez producida, modifica la penetrancia, la expresividad o la pleiotropía, ¿sí? Entonces, este conjunto de genes modificadores que van a interactuar, o sea, las proteínas, por ejemplo, codificadas por esos genes modificadores, van a interactuar con la proteína codificada por el gen primario, aportando una pequeña proporción a esa variabilidad fenotípica. Volvemos a ver lo que veíamos antes respecto a esta red genética, ¿no? Este trabajo red de trabajo de genes en conjunto, en donde tengo la variante patogénica de alta penetrancia, que en este caso es FTR, y una de estas que puede ser la variante o efecto, el gen que es modificador de efecto. Entonces, solo con CFTR, con la variante patogénica de alta penetrancia, o sea, por ejemplo, delta F508, una variante patogénica en CFTR de alta penetrancia, los dos alelos ya me alcanza para que esté la enfermedad fibrosis quística. Esta otra variante lo que hace es modificar la expresividad, por ejemplo, del caso. ¿Con esto quiere decir que deja de ser monogénica? No, es monogénica con genes modificadores para empezar a entender que esto es la acción de los productos de estos genes y sus variantes involucradas, interactúa con los productos de otros genes, de todo un contexto. Ahora, esto es diferente cuando hablamos de una herencia disgénica. Acá necesito variantes
en dos genes distintos y las dos son necesarias. En la anterior, solamente la del gen primario es necesaria y suficiente y la otra modifica la expresividad. En esto, las dos necesito que estén presentes. Entonces, pongamos este ejemplo que tiene que ver con hipoacusias, con los genes de la conexina. Las conexinas van a estar dentro de lo que son las uniones GAP. Ambas variantes son patogénicas y lo que veo es que, por ejemplo, esta persona, el individuo de sexo femenino, en el cromosoma 13, supónganse que el 13 fuera este, heredó una variante patogénica de su papá. En el otro cromosoma 13 de su mamá tiene la variante wild type, pero en el cromosoma 1 de su mamá heredó una variante patogénica y en el cromosoma 1 de su papá una variante wild type. Quiere decir que tiene una variante patogénica en el cromosoma 13, en este gen, que tiene que ver para conexina 26, y una variante patogénica en el cromosoma 1 para el gen que va a codificar para la conexina 31. Entonces, como ambas conexinas, ¿cómo puedo entender de que están en genes en locus muy diferentes? Y esta combinación que no es del mismo gen, sino de otros genes, esta combinación entonces altera la conducción auditiva. Bueno, justamente porque dentro de la formación de las uniones GAP, ambas proteínas de conexina están participando. Entonces, están dentro de esta misma red, las dos con genes con variantes patogénicas de alta penetrancia, pero con una sola que tuviera una sola variante no alcanza, necesita otra que está en otro gen. Esto es una herencia digénica y entonces la combinación de genotipos posibles tengo que ir pensándola desde los dos locus diferentes. Pueden haber oligogénicas, es decir, esto como vimos en digénica, que hayan variantes en tres o más genes distintos, sí, todas ellas van a tener nuevamente variantes que puedan tener algunas de modificadores de efecto, o sea, cuando yo ya voy a algo oligogénico, y otras que pueden ser de penetrancia intermedia o alguna de penetrancia alta. Entonces, fijémonos primero acá, esto también es de un trabajo publicado, en donde vamos a hacerlo para una miocardiopatía y en unos ratoncitos, justamente porque tuvieron que biopsiarle el corazón para ver cómo funcionaban estas variantes. Por eso no lo pongo en humanos, sino en lo que hicieron en estos ratoncitos. Entonces, para este gen hay una variante, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, este ratoncito femenino que no está afectado, pero que tiene una variante que es diferente a la wild type. Este otro ratón, que es el celeste, este ratón es asintomático, no tiene, digamos, sintomatología de miocardiopatía, no se ve afectado su movilidad, su respiración, su vida normal, pero tiene dos mutaciones en otros dos genes, cada uno en uno de ellos, y cuando yo voy a hacerle la biopsia de corazón, veo que algo de corazón de miocardio alterado tiene un miocardio no compacto en un sector muy chiquitito, pero quiere decir que algo de efecto han tenido estas dos variantes. Lo que pasa es que no llegó al umbral clínico, ¿sí? Al umbral tisular, o sea, en el tejido sí lo tiene, pero no al umbral clínico para que le dé la sintomatología asociada. Y este, que es cualquiera de estos, que son los hijitos de estos dos, fíjense que uno de estos, o este, tiene, cualquiera de estos tres, tiene una de las mutaciones heredadas por la mamá y las dos mutaciones heredadas por el papá, y fíjense cómo la mutación de la mamá modificó el efecto. O sea, no tiene solo la parte de alteración tisular sin clínica, sino que con el golpe también de la mutación de la mamá, la extensión del tejido alterado fue mayor y entonces son sintomáticos y de hecho uno de ellos tiene, digamos, un fallecimiento muy prematuro. Nuevamente, lo que estamos viendo acá son algunas variantes de penetrancia intermedia, que serían las que tenía este individuo, ¿sí? Que acá las podemos poner como que están en el centro de esta red, con muchos contactos,
que no tienen toda la fuerza de una variante patogénica alta, pero sí de una penetrancia intermedia, más una de baja penetrancia que heredó de este individuo. Entonces todo esto hace que no haya tolerancia al proceso clínico y entonces aparece una miocardiopatía muy extendida con sintomatología y con muerte prematura. ¿Ven cómo vamos jugando con esto de las redes de interacciones? Cómo las bajas penetrancias, las penetrancias intermedias pueden llevar también al desarrollo de la entidad. Por último, ya cerrando lo que venimos viendo, les quiero contar que muchas veces una misma entidad, como puede ser enfermedad de Hirschsprung, puede tener, por un lado, en algunos individuos una herencia monogénica y en otros una poligénica multifactorial. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, puede ser por lo siguiente. Primero, en los individuos que tengan una herencia monogénica es porque, como veíamos antes, lo que tiene es, por ejemplo, en el receptor, en el gen, el receptor RET, ¿sí? Puede tener estas células de cresta neural, no voy a ahondar mucho en Hirschsprung, pero cuando vean embriología van a ver que las células de las crestas neurales tienen una de sus funciones de las crestas neurales troncales, es inervar, dar poblaciones celulares hijas que tienen que ver con la inervación intestinal. Entonces, una falla en el desarrollo de estas células de las crestas neurales deja el intestino sin inervación. Entonces, una mutación con alta fuerza de impacto, alta penetrancia, que son muy raras, teniéndolas en, en- en estos casos monogénicos, directamente con una sola gen afectado, desarrolla la alteración en la falta de inervación intestinal. Pero también puede ocurrir que haya una variante que sea en otro gen modificador de efecto, estas variantes que son comunes de susceptibilidad, que tenga muchas, o que tengan RET también, pero que no sea una variante que sea, por ejemplo, de alteración directa de ausencia de proteína, sino que sea de una función de la proteína más baja y entonces necesito otras variantes de susceptibilidad para que se desarrolle la entidad multifactorial. Con esto queremos traer como último concepto que no puedo tomar una enfermedad y decir, por ejemplo, la hipercolesterolemia siempre es multifactorial. No, el cuadro hipercolesterolémico frecuentemente en nuestra población es multifactorial, con muchas variantes de susceptibilidad y lo que tiene que ver con la dieta, el hábito dietario de la persona, pero van a haber casos, por ejemplo, un 5% de los casos de tu población, que quizás esté en una entidad que sea monogénica, donde tiene una variante patogénica, por ejemplo, en el receptor de LDL, que lo hemos trabajado en clase, y entonces, por más que vos le cambies el hábito dietario, y no va a estar ahí la situación porque tiene una variante de alta penetrancia en un gen que es muy importante para el efecto del manejo del ingreso del colesterol a las células. Entonces, desde la clínica, ¿cómo me voy a dar cuenta en una cosa y en la otra? Bueno, primero en armar un árbol genealógico y los antecedentes. Segundo, en la edad de aparición. Seguramente estas pueden tener edades de apariciones más tempranas y estas más tardías. Y luego, bueno, voy a necesitar, para terminar de confirmar, un estudio molecular que me determine si estamos en esta situación o en esta otra. Entonces, esto es un resumen muy simplificado, a modo de cerrar lo que fuimos viendo. La herencia para distinguir una de otra. La herencia mendeliana clásica es monogénica con un locus principal, la multifactorial es poligénica, varios locus. Acá tengo variantes patogénicas que son necesarias y suficientes. Aparecen, va a aparecer la entidad. En estas tengo variantes de susceptibilidad con efecto aditivo, cada una de baja penetrancia muy frecuente en la población, pero necesito muchas para que aparezca, esté cerca del punto crítico o del umbral. Acá, si bien no es necesario la presencia de un factor ambiental para que inicie la entidad, ojo que el ambiente influye, al igual que los genes modificadores, o sea, modulan, por ejemplo, la gravedad de expresión,
o la pleiotropía, si se va a expresar en uno o dos órganos esta entidad y con qué gravedad. Entonces no es que el ambiente quede excluido en las monogénicas, queda excluido para el comienzo de que la enfermedad aparezca, pero modula la gravedad posterior. Acá el ambiente sí es necesario para el inicio de la enfermedad como factor que a veces es desencadenante, pero hay veces que también el ambiente puede ser factor protector. En general, las monogénicas me van a dar enfermedades poco frecuentes, mientras que las poligénicas multifactoriales, enfermedades frecuentes en la población. En este caso, en las monogénicas, puedo calcular riesgo de recurrencia usando las proporciones de los genotipos que salen de la tabla de Punnett, mientras que acá tengo que hacer riesgos combinados estadísticos entre clínica y estos riesgos de cálculo poligénico de variantes de susceptibilidad que hemos visto en este eh, seminario. Para hacer diagnóstico de monogénicas, además de la clínica, identifico las variantes con técnicas de biología molecular, que en general, si tengo una sospecha muy fuerte, voy al locus específico de ese gen o de ese grupo de genes. Pero si no tengo una sospecha muy fuerte de cuál es la entidad monogénica que estoy involucrando, puedo hacer algunos estudios de biología molecular a nivel de exoma o genoma. En cambio acá, nunca voy a algo locus específico único, sino que acá yo necesito, por un lado, para el diagnóstico, la parte clínica y después para el riesgo de recurrencia, esa combinación estadística de probabilidad, tanto por la puntuación que le voy a dar en el score clínico de los antecedentes que tenga, más la puntuación que le voy a dar del riesgo genómico en las distintas variantes de susceptibilidad. Por último, vimos que hay algunas entidades intermedias, ¿no? Que no están ni en la monogénica clásica ni en la poligénica, y estas llamamos digénicas y oligogénicas, y podemos entender bien por qué se producen y por qué están eh, siendo parte de la patogenia de las enfermedades al pensar cómo los productos génicos interactúan en red, en variantes que son de bajo, de riesgo intermedio o de alto. Bueno, gracias por su atención.